El apego es una cárcel que no tiene barrotes, pero igual nos encierra. Lo fabricamos nosotros mismos creyendo que es amor, pensamos que sin esa persona no podemos vivir, que sin ella no somos completos. Pero el apego no es amor, es una herida del alma que aún no hemos sanado. Es miedo a estar solos, miedo a mirarnos por dentro. Por eso cuando alguien se va, sentimos que perdemos una parte de nosotros. Pero la verdad es que solo se va lo que no nos pertenecía. Aquello que se desintegra ante nuestra necesidad no se deshace porque nos abandone, sino porque nunca tuvo estructura real, solo un sostén imaginario alimentado por carencias profundas. Nos duele su partida porque proyectamos en esa presencia externa la solución de vacíos que arrastramos desde antes de tener memoria consciente. Lo que queríamos completar con otro ser era, en realidad, una parte de nuestra identidad fragmentada, un trozo de nuestro ser esencial que negamos por temor a enfrentar su dolor, pero nadie sana por nosotros. Nadie viene con el poder de rescatar a nuestro niño herido, a nuestra voz silenciada, a nuestras memorias negadas. Aquello que evitamos enfrentar se convierte en un tirano interno que domina nuestras elecciones desde las sombras. En lo profundo de nuestra psique habita el terror de la soledad, pero no como una mera ausencia de compañía, sino como el encuentro brutal con el yo sin maquillaje. Es el escenario en el que nuestras defensas caen y emergen los espectros del abandono, del desamor, del rechazo original. No es la soledad lo que aterra, sino la obligación de mirarnos sin distracciones, sin justificaciones, sin muletas emocionales. La mente, al haber sido moldeada por experiencias tempranas que asociaron el amor con el sufrimiento, ha programado circuitos neuronales que buscan replicar ese modelo, por disfuncional que sea. Porque lo que es familiar se vuelve sinónimo de seguridad, incluso si nos consume lentamente. Repetimos relaciones con quienes no nos valoran porque inconscientemente buscamos revivir la escena primaria en la que no fuimos vistos, en la que fuimos invisibles para quienes más necesitábamos. Anhelamos que esta vez el desenlace sea distinto, que ahora sí se nos ame, que ahora sí se nos elija. Pero esa repetición solo perpetúa el trauma. Nos atamos a quien no nos elige porque es el mismo guión con nuevos actores. Nos aferramos al dolor porque el subconsciente no busca lo sano, busca lo conocido. Y mientras no hagamos consciente esa búsqueda, seremos esclavos de nuestros recuerdos disfrazados de elecciones. Solo al descender a ese nivel profundo de la mente donde los primeros apegos dejaron sus marcas, podemos comenzar el verdadero proceso de liberación. Y así vamos construyendo nuestras prisiones emocionales, amando desde la carencia, entregando desde la necesidad, no por elección, sino porque nuestro sistema emocional ha sido moldeado por el temor a la exclusión, al olvido, a la no pertenencia. Cada vez que alguien nos deja, no solo se va una figura externa, se desmorona la arquitectura interna que habíamos levantado sobre esa relación. Se derrumba el pilar simbólico donde habíamos depositado el valor propio, la esperanza de redención emocional, el espejismo de seguridad afectiva. El dolor no es solamente por la ausencia física de esa persona, sino por el colapso de la narrativa que sostenía nuestra estabilidad psíquica. En esa fractura se activa una herida primigenia, muchas veces preverbal, que nos lleva de vuelta al primer eco de insuficiencia emocional, esa sensación arcaica de no ser suficientes para ser amados. Por eso no nos aferramos a la persona en sí, sino al ideal que tejimos sobre ella, a la imagen que simbolizaba una posible salvación. La mente, aterrada ante el abismo interno, rellena ese vacío con memorias idealizadas, con escenarios imaginarios que nunca ocurrieron pero que funcionan como anestesia frente al duelo. En realidad sufrimos más por lo que proyectamos que por lo que verdaderamente vivimos. Nos volvemos adictos al sufrimiento porque en nuestra mente, este se convierte en una forma de mantener viva la experiencia, como si el dolor fuera una garantía de autenticidad emocional. Pensamos que dejar ir equivale a traicionar lo vivido, cuando en realidad es un acto de integridad y de liberación. Dejar ir no es negar, es honrar sin encadenar. Es comprender que el amor real no se aferra, no suplica, no implora permanencia. El amor maduro sabe irse cuando ya no es recíproco, cuando empieza a doler más de lo que construye. Aprender a soltar sin sufrir es un proceso de confrontación con nuestras sombras más arcaicas.
Implica desmantelar las estructuras defensivas que nos hicieron creer que solo valemos si somos deseados. Es mirar nuestras grietas con compasión, entender que somos seres fragmentados intentando amar desde lo incompleto, pero con el poder de reconstruirnos desde la conciencia, no desde la carencia. La lucidez extrema puede ser peligrosa porque desmantela las narrativas con las que sostenemos nuestra identidad emocional. Nos revela verdades que erosionan la comodidad psicológica, que muchas veces no fue amor, fue dependencia disfrazada de devoción, que no era compañía, era una huida del vacío interior que nos asusta enfrentar. La lucidez, en su forma más cruda, no solo ilumina sino que incinera. Nos confronta con la responsabilidad de nuestras elecciones, con la necesidad de dejar de ser víctimas de los otros y del destino. Esa verdad nos despoja del refugio de la culpa ajena y nos obliga a mirar cómo nuestras heridas han dictado nuestra manera de amar, de vincularnos, de entregarnos. La mente, acostumbrada a las brumas protectoras del autoengaño, se revela ante la claridad que demanda acción, transformación, ruptura de patrones. Pero esa claridad es también una oportunidad, la puerta de salida del ciclo repetitivo del dolor. No podemos sanar lo que no estamos dispuestos a nombrar. Y en el territorio difuso entre el amor y la necesidad, se juegan nuestras batallas internas más feroces. Amar desde la plenitud es un acto de libertad y presencia, amar desde la herida es un acto de supervivencia emocional. Por eso, el proceso de soltar no empieza con el otro, sino en el corazón de nuestro inconsciente, donde yacen los ecos de abandono, de desamor, de no merecimiento. No se trata de borrar a la persona, sino de desmantelar el mito que tejimos alrededor de ella, de cuestionar por qué nos vinculamos desde el hambre emocional y no desde la abundancia interna. La introspección no es un lujo, es una necesidad vital. Implica sumergirse en el fango de nuestros traumas, mirar de frente el dolor arcaico y aceptarlo sin juicio. Porque cuando comprendemos el verdadero origen del apego, lo desactivamos. Dejamos de ser sus esclavos. Esto no es magia ni iluminación espontánea, es conciencia radical. Es tener el coraje de romper con lo aprendido, de desafiar lo que nos definía. Es mirarnos con una valentía que no nace de la fuerza, sino de la desesperada necesidad de ser libres, de dejar de vivir desde la carencia y comenzar a existir desde la verdad más profunda que siempre habitó en nosotros. Aunque nos empeñáramos en ignorarla. Nuestra mente subconsciente, esa vasta zona oscura que gobierna sin pedir permiso, rige el 95% de nuestras decisiones y percepciones. Es como un sistema operativo oculto que funciona por debajo de la conciencia, alimentado por patrones antiguos, improntas emocionales tempranas y mandatos heredados de figuras parentales, culturales o incluso generacionales. Estos patrones se imprimen con tanta fuerza que aún sin darnos cuenta, repetimos los mismos vínculos, elegimos las mismas heridas y respondemos con las mismas defensas que aprendimos en la infancia. No elegimos desde la libertad, sino desde la programación. Hasta que no traemos a la luz esos automatismos internos, seguiremos atrapados en una especie de laberinto emocional cuyo mapa fue trazado mucho antes de que tuviéramos lenguaje para comprenderlo. El dolor que sentimos al dejar ir no guarda necesariamente relación con la magnitud de lo perdido, sino con la historia psíquica que construimos en torno a eso que soltamos. El apego se fortalece cuando le atribuimos al otro una función simbólica, el de salvador, espejo, completador, sanador de nuestras fracturas. Por eso, soltar se experimenta como una amputación del yo, como si perdiéramos una parte de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestro proyecto de vida. Pero ese sentimiento nace de una confusión, la creencia de que el otro era esencial para nuestra integridad interna. En verdad, todo eso era una construcción mental que al romperse, nos enfrenta con el vacío que habíamos cubierto con la fantasía del vínculo. El futuro que imaginamos, con sus escenas soñadas y sus promesas, no era real, era una proyección de nuestros deseos no resueltos. Y sin embargo, ese futuro imaginado puede doler más que la realidad, porque simbolizaba la esperanza de redención afectiva. Solo hay presente. En ese espacio de ahora, podemos elegir soltar sin rompernos, si estamos dispuestos a hacer el trabajo profundo que implica mirar hacia adentro con absoluta honestidad.
No hay fórmulas rápidas. Requiere la práctica de la observación interna constante, una voluntad férrea de cuestionar lo aprendido y una presencia despierta que nos permita desidentificarnos de nuestros pensamientos automáticos. Es un viaje hacia adentro, hacia la raíz más primitiva del miedo, hacia los orígenes arcaicos de la carencia emocional. En ese descenso descubrimos que muchas emociones no nos pertenecen realmente, que fueron heredadas, impuestas o aprendidas. El sufrimiento no es más que el resultado de habernos creído esa narrativa interna sin cuestionarla. El sufrimiento nace cuando confundimos lo que sentimos con lo que somos. Pero en realidad, no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, somos el espacio interno donde todo eso ocurre, el observador silencioso que puede contemplar sin reaccionar. Y desde ese lugar nace la verdadera libertad psicológica. La autodestrucción muchas veces se disfraza de amor, no porque queramos sufrir conscientemente, sino porque confundimos el sacrificio con la prueba máxima de entrega. Permitimos maltrato, ignorancia, frialdad, creyendo que el amor verdadero debe resistirlo todo. Esta idea no surge del amor en sí, sino de una programación emocional heredada, donde se nos enseñó a merecer afecto a través del dolor, la obediencia y la negación del propio valor. En ese marco mental, el sufrimiento se convierte en una moneda de cambio afectiva, una forma de validar nuestra existencia en la vida del otro. Pero eso no es amor, es una versión profundamente distorsionada por nuestras heridas de infancia, por nuestras carencias no reconocidas, por nuestra necesidad inconsciente de replicar los patrones que un día definieron nuestra forma de recibir atención. El amor verdadero nunca daña, nunca humilla, nunca aplasta. No exige que nos minimicemos para que el otro se sienta cómodo. No nos exige renunciar a nuestra voz, a nuestros límites, a nuestra dignidad. El apego, en cambio, está dispuesto a tolerarlo todo con tal de no perder. Y en esa desesperación por retener acabamos perdiéndonos a nosotros mismos. Eso es una forma lenta de morir en vida, un suicidio emocional progresivo donde cada renuncia personal erosiona nuestra identidad. Necesitamos desaprender la idea del amor como sacrificio constante, porque esa narrativa está contaminada por la creencia de que para ser amados debemos sufrir, servir, aguantar. El amor sano no exige pruebas de resistencia, exige autenticidad emocional. Es recíproco, fluido, libre. No impone cadenas ni condiciones, sino que se sostiene sobre la base de la presencia genuina y la elección consciente. Pero la mente, influenciada por heridas no sanadas y circuitos de baja autoestima, nos engaña haciéndonos creer que nadie más nos amará, que esa persona es única, que perderla es perder la última oportunidad de ser vistos. Esa idea no es más que el eco de un niño interno que un día no se sintió suficiente. Cuando no hemos construido un vínculo sólido con nosotros mismos, buscamos en el otro la confirmación de nuestro valor. Por eso aceptamos migajas, silencios, abusos emocionales disfrazados de amor. La clave está en sanar esa relación primaria, la relación con uno mismo. Aprender a escucharnos sin juicio, a cuidarnos sin condiciones, a reconocernos sin necesidad de validación externa. Amarnos lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merecemos. Y ese proceso comienza en el silencio, en esa pausa sagrada donde apagamos el ruido externo y dejamos hablar al alma. Es allí donde habita la verdad, la que no necesita gritar porque su fuerza nace de la certeza. Dentro de nosotros siempre estuvo la verdad, pero necesitábamos atravesar el ruido del miedo, de la costumbre, del apego, para poder oírla con claridad. Y cuando la escuchamos ya no hay vuelta atrás. Ya no podemos seguir traicionándonos en nombre de un amor que no nos honra. Solo podemos avanzar hacia un nuevo paradigma emocional donde amar no duela, donde amar sea un acto de libertad y no de sacrificio. Las emociones extremas no son prueba de amor profundo, sino de heridas profundas, no resueltas y enquistadas en la arquitectura emocional de nuestro inconsciente. Celos, obsesión, dependencia, no son manifestaciones románticas, sino expresiones sintomáticas de una estructura psíquica fracturada, donde el amor ha sido contaminado por experiencias tempranas de inseguridad, abandono o trauma.
Estas emociones actúan como disparadores de memoria emocional, reactivos biológicos que se activan cuando una situación actual resuena con una herida pasada que permanece abierta. Son alertas del sistema emocional, gritos silenciosos del subconsciente que exigen ser escuchados, comprendidos, decodificados. No deben ser suprimidas, porque en su núcleo encierran información vital sobre quienes fuimos, sobre lo que creímos que éramos, sobre lo que aún tememos. El camino no es la negación sino la comprensión profunda, mirar que activa estos estados, qué creencias los sustentan, qué vacíos los alimentan. Cada emoción extrema tiene una historia, un origen, una raíz no explorada que necesita ser llevada a la luz. Solo desactivando esa narrativa inconsciente podemos recuperar el control de nuestras elecciones afectivas. Porque el piloto automático emocional no es más que la repetición constante de vínculos traumáticos que aunque nos dañan resultan familiares. Y es en esa familiaridad donde radica su peligro, el alma se apega a lo conocido, incluso si la destruye. El dolor en sí mismo es inevitable, es parte de la existencia humana. Pero el sufrimiento, esa prolongación mental del dolor, es una construcción que nace de la resistencia. Sufrimos cuando negamos la realidad, cuando nos aferramos a una imagen, a una expectativa, a una ilusión. Soltar es un acto de madurez psíquica, aceptar que lo que fue ya no es, que lo que deseamos no necesariamente coincide con lo que necesitamos. Es rendirse sí, pero no como una forma de resignación pasiva, sino como una entrega lúcida a lo que la vida nos está mostrando. Fluir con lo que es, sin imponer nuestras narrativas, sin luchar contra lo que simplemente dejó de ser. Este trabajo solo es posible a través de una conciencia plena que se cultiva con disciplina, mediante la meditación que nos permite observar sin juzgar, la escritura que nos obliga a articular nuestras sombras, y la introspección honesta que derriba las máscaras del ego. No existe un solo camino hacia la sanación, pero todos requieren un ingrediente común: valentía. Valentía para mirar adentro, para quedarnos con lo que encontramos, para resistir la tentación de volver a anestesiarnos. Porque mirar adentro duele, duele como una cirugía sin anestesia. Pero duele más vivir atrapados en una historia que ya terminó, en un personaje que ya no somos, en un dolor que ya no corresponde. El sueño, como mecanismo de conexión entre el consciente y el inconsciente, nos ofrece pistas simbólicas, imágenes codificadas de lo que evitamos en estado de vigilia. Si aprendemos a escuchar esa voz onírica, descubrimos claves fundamentales. Descubrimos las huellas de lo que reprimimos, las señales de lo que no queremos reconocer. Porque todo lo que necesitamos saber ya está en nosotros. Solo hay que atrevernos a mirar con profundidad, sin filtros, sin atajos, con la disposición radical de quien ha decidido dejar de huir. Y cuando soltamos, realmente soltamos, algo cambia. El dolor se transforma en paz, el vacío en libertad, el recuerdo en enseñanza. No hay olvido, hay integración. Y eso nos hace crecer, nos permite amar de nuevo pero desde otro lugar. Desde la completitud, no desde la falta. Desde la abundancia interna, no desde la urgencia emocional. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Donde dejamos de mendigar amor y empezamos a compartirlo. Donde dejamos de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Porque al final, la llave de nuestra libertad no está en el otro sino en nosotros. En nuestra capacidad de ver más allá del miedo. En la decisión de dejar ir no para perder, sino para encontrarnos. Este es el viaje, crudo, incómodo, necesario. Un viaje hacia los rincones más oscuros del alma donde habita el caos, pero también la verdad. Donde enfrentamos lo que nos duele, lo que nos avergüenza, lo que callamos. Y al hacerlo nos liberamos. Porque no hay mayor libertad que la de ser uno mismo sin cadenas, sin disfraces, sin mentiras. La mente puede ser una trampa, pero también un templo. Y cuando la habitamos con conciencia, deja de ser nuestra enemiga. Entonces, y solo entonces, podemos soltar sin sufrir. Porque entendimos que el dolor no era por lo que se fue, sino por lo que no habíamos querido ver. Y al ver, despertamos. Y al despertar, sanamos. Y al sanar, finalmente, amamos.